4. La historia como ciencia, el oficio de historiador. La mejor prueba de que la historia es y debe ser una ciencia la constituye el hecho de que necesita técnicas, métodos, y que se enseña. Más restrictivamente, Lucien Favre dijo, califico a la historia como estudio llevado científicamente y no como ciencia, 1941. Los teóricos más ortodoxos de la historia positivista, Langlois y Seignovos, expresaron en una fórmula apremiante que constituye la profesión de fe fundamental de historiador, lo que está en la base de la ciencia histórica. Sin documentos no hay historia, 1898, ed. 1902, página 2. Pero las dificultades empiezan aquí. Si el documento es más fácil de definir y encontrar que el hecho histórico, que nunca es dado como tal sino construido, no plantea al historiador problemas relevantes. Ante todo, no se convierte en documento sino después de una investigación y una elección. La investigación es en general cuestión no del historiador mismo, sino de auxiliares que constituyen las reservas de documentos con las que el historiador ha de relacionar su propia documentación, archivos, excavaciones arqueológicas, museos, bibliotecas, etc. Las pérdidas, las elecciones de la recolección de documentos, la calidad de la documentación, son condiciones objetivas, pero coactivas, del oficio de historiador. Más delicados son los problemas que se le presentan al historiador mismo a partir de esta documentación. Se trata en primer lugar de decidir lo que va a considerar como documento y lo que en cambio va a rechazar. Durante mucho tiempo los historiadores creyeron que los verdaderos documentos históricos eran los que esclarecían la parte de la historia de los hombres digna de ser conservada, referida y estudiada. La historia de los grandes acontecimientos, vida de los grandes hombres, acontecimientos militares y diplomáticos, batallas y tratados, la historia política e institucional. Por otra parte, la idea de que el nacimiento de la historia estuviera vinculado con el de la escritura llevaba a privilegiar el documento escrito. Nadie privilegió más que Fustel de Coulanges el texto como documento de historia. En el primer capítulo de la Monarchie Franche, escribía leyes, papeles, fórmulas, crónicas e historias. Hay que haber leído todas estas categorías de documentos sin omitir ni una. El historiador no tiene otra ambición que la de ver bien los hechos y comprenderlos con exactitud. No es en su imaginación ni en la lógica que los busca y los capta con la observación minuciosa de los textos, como el químico encuentra los suyos en experimentos cuidadosamente realizados. Su única aptitud consiste en extraer de los documentos todo lo que contienen y no añadir a ellos nada que no contengan. El mejor de los historiadores es el que se atiene más a los hechos, el que los interpreta con la mayor corrección, el que no escribe ni piensa sino según esos hechos. 1888, páginas 29 a 30, 33. Sin embargo, en una lección en la Universidad de Estrasburgo, el mismo Fustel había declarado, allí donde a la historia le faltan los monumentos escritos tiene que pedirle a las lenguas muertas sus secretos, y que en sus formas y en sus palabras mismas adivinen el pensamiento de los hombres que las hablaron. La historia tiene que escrutar las fábulas, los mitos, los sueños de las fantasías, todas esas viejas falsedades, por debajo de las cuales debe descubrir algo real, las creencias humanas. Allí por donde pasó el hombre, donde dejó una impronta de su vida y de su inteligencia, ahí está la historia. 1862, página 245, véase también Herrick, 1954. Toda la renovación de la historia hoy en curso se levanta contra las ideas que Fustel expresó en 1888. Aquí se entrevé la peligrosa ingenuidad que llevaba a la pasividad frente a los documentos. No responden sino a las preguntas del historiador, y éste ha de afrontarlas no por cierto con prejuicios y resentimiento, sino con hipótesis de trabajo.
Gracias a Dios, Fustel, que era un gran historiador, no trabajó de acuerdo con el método expuesto en 1888. No se volverá sobre la necesidad de la imaginación histórica. Lo que se quiere afirmar aquí es el carácter multiforme de la documentación histórica. Replicando en 1949 a Fustel de Coulanges, Lucien Febvre decía, la historia se hace, no cabe duda, con documentos escritos. Cuando los hay. Pero, si no existen, se debe hacer sin documentos escritos. Por medio de todo cuanto el ingenio del historiador le permita usar para fabricar su miel, a falta de las flores habitualmente usadas. Con palabras. Con signos. Con paisajes y con ladrillos. Con formas de campos y malas hierbas. Con eclipses lunares y colleras. Con investigaciones sobre piedras realizadas por geólogos y con análisis de espadas metálicas realizadas por químicos. En una palabra, con todo lo que siendo propio del hombre depende de él, le sirve, lo expresa, significa su presencia, su actividad, sus gustos y sus modos de ser hombre, 1949. También Mark Bloch, 1941 a 1942, había declarado, la diversidad de los testimonios históricos es casi infinita. Todo lo que el hombre dice o escribe, todo lo que construye y toca, puede y debe proporcionar información sobre él. Volveremos a hablar de la extensa documentación histórica actual, especialmente con la multiplicación de la documentación audiovisual, el recurso al documento figurado o propiamente iconográfico, etc. Pero es útil insistir en dos aspectos particulares de esta extensión de la investigación documental. El primero concierne a la arqueología. El problema no consiste en saber si es una ciencia auxiliar de la historia o una ciencia en sí. Solo es preciso advertir cómo su desarrollo renovó la historia. Cuando ella dio los primeros pasos, en el siglo XVIII, permitió enseguida a la historia extenderse por el amplio territorio de la prehistoria y la protohistoria y renovó la historia antigua. Estrechamente unida a la historia del arte y las técnicas, constituye un elemento fundamental del ensanchamiento de la cultura histórica que se expresa en la Encyclopédie. Es en Francia donde los anticuarios dedican por primera vez al documento arqueológico, objeto de arte, utensilio o resto de construcción, un interés tan vivo cuanto objetivo y desinteresado, dice Duval, 1961, página 255, que pone de relieve el rol de Peirec, consejero en el Parlamento de Aix. Pero son los ingleses quienes fundan la primera sociedad científica donde la arqueología ocupa un lugar esencial, la Society of Antiquaries de Londres 1707. En Italia empiezan las primeras excavaciones que anuncian el descubrimiento arqueológico del pasado, en Herculano 1738 y en Pompeya 1748. Un alemán y un francés publican las dos obras más importantes del siglo XVIII en lo que concierne a la introducción del documento arqueológico en historia, Winkelmann, con la historia del arte antiguo, Geschichte der Kunst des Altertums, 1764, y el conde de Caylus con Recueil de Antiquités Égyptiens, Etrusques, Greques, Romans et Gaulois. 1752 a 1767, en Francia, el Musée des Monuments Francais, cuyo primer conservador fue Alexandre Lenoir en 1769, despertó el gusto por la arqueología y contribuyó a renovar la visión negativa de la Edad Media. Adviértase que la arqueología fue uno de los sectores de la ciencia histórica que más se renovaron en las últimas décadas, evolución del interés del objeto y del monumento al lugar global, urbano o rural, después el paisaje, arqueología rural e industrial, métodos cuantitativos, etc., véase Schnapp, 1980, Finlay, 1971. La arqueología evolucionó también hacia la constitución de una historia de la cultura material, que es ante todo,
Historia de los grandes números y de la mayoría de los hombres, Peces, 1978. Véase también Bucaille y Peces, 1978, y que ya dio lugar a una obra maestra de la historiografía contemporánea. Civilisation Materielle et Capitalisme de Fernand Braudel, 1967. Adviértase también que la reflexión histórica hoy se aplica incluso a la ausencia de documentos, a los silencios de la historia. Michel de Certeau analizó sutilmente los descartes del historiador hacia las zonas silenciosas de las que da como ejemplo la brujería, la locura, la fiesta, la literatura popular, el mundo olvidado del campesino, Occitania, etc. 1974, página 27. Pero habla de los silencios de la historiografía tradicional, mientras que creo que hay que ir más lejos, interrogar a la documentación histórica sobre sus lagunas e interrogarse sobre sus olvidos, vacíos, espacios blancos de la historia. Hay que hacer el inventario de los archivos de silencio y hacer la historia a partir de los documentos y de las ausencias de documentos. La historia ha llegado a ser científica haciendo la crítica de los documentos que se definen como fuentes. Paul Van, 1971, dijo a la perfección que la historia tenía que ser una lucha contra la óptica impuesta por las fuentes, y que los verdaderos problemas de la epistemología histórica son problemas de críticas, mientras el centro de toda la reflexión sobre el conocimiento tiene que ser el siguiente: el conocimiento histórico es lo que las fuentes hacen de él. Van une por otra parte a esta constatación la consideración de que es imposible improvisar historiadores, en efecto, es necesario saber qué preguntas plantearse y también qué problemáticas están superadas. No se escribe sobre la historia política, social y religiosa con las opiniones que tengamos en privado sobre esos temas, por respetables, realistas o avanzadas que sean, y viden. Los historiadores, sobre todo del siglo XVII al XIX, pusieron a punto una crítica de los documentos que hoy se ha adquirido, que sigue siendo necesaria pero que resulta insuficiente, véase Salmón, 1969, et 1976, páginas 85 a 140. Tradicionalmente se distingue una crítica externa, o crítica de autenticidad, de una crítica interna o de credibilidad. La crítica externa tiende esencialmente a descubrir el origen y a determinar si el documento que se analiza es auténtico o falso. Es un procedimiento fundamental que exige, sin embargo, dos observaciones complementarias. La primera es que también un documento falso es un documento histórico y puede constituir un valioso testimonio de la época en que fue fabricado y el periodo durante el cual se le consideró auténtico y se le utilizó. La segunda es que un documento, especialmente un texto, pudo sufrir en el curso del tiempo manipulaciones aparentemente científicas que hicieron olvidar el original. Por ejemplo, se ha demostrado brillantemente que la carta de Epicuro a Heródoto que se conserva en las vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio fue manipulada por una tradición secular. El texto de la carta está lleno de apostillas y correcciones que, voluntariamente o no, terminaron sofocándola y deformándola con una lectura incomprensiva, indiferente o parcial, Boyac y otros, 1971. La crítica interna debe interpretar el significado del documento, evaluar la competencia y sinceridad de su autor, medir su exactitud y controlarlo con otros testimonios. Pero también y sobre todo aquí este programa es insuficiente. Se trate de documentos conscientes o inconscientes, huellas dejadas por los hombres más allá de toda voluntad de dejar un testimonio a la posteridad. Las condiciones de producción del documento tienen que ser cuidadosamente estudiadas. En efecto, las estructuras del poder de una sociedad incluyen la facultad que tienen las categorías sociales y grupos dominantes de dejar, voluntaria o involuntariamente,
testimonios susceptibles de orientar la historiografía en este u otro sentido. El poder sobre la memoria futura, el poder de perpetuación, tiene que ser reconocido y descifrado por el historiador. Ningún documento es inocente. Debe ser juzgado. Todo documento es un monumento que hay que saber desestructurar, desmontar. El historiador no solo tiene que saber discernir la falsedad, evaluar la credibilidad de un documento, tiene que desmitificarlo. Los documentos no se convierten en fuentes históricas sino después de haber sufrido un tratamiento destinado a transformar su función de mentira en confesión de verdad, véanse Legav o B-Cit 2. Aparte, Cap 3, número 1, Eimerbar, 1960. Jan Bassin, al analizar la producción de un relato histórico, el relato del advenimiento de un célebre rey de Segú, Malí, a comienzos del siglo XIX. Hecho por un letrado musulmán apasionado por la historia en Segú en 1970, advierte que, dado que se da no como invento, un relato histórico es siempre una trampa. Se puede creer fácilmente que su objeto le atribuya un sentido, que no diga nada más que lo que cuenta, mientras que, en realidad, la lección de la historia oculta otra, de política o de ética, que queda por hacer. Bassin, 1979, página 446. Así que con la ayuda de una sociología de la producción narrativa, hay que estudiar las condiciones de la historicización. Por una parte, hay que conocer el estatuto de los decidores de historia, relevo válido para los diversos tipos de productores de documentos y para los mismos historiadores en los diversos tipos de sociedades. Por otra, reconocer los signos del poder dado que, este tipo de relato pertenecería más bien a una metafísica del poder. Sobre el primer punto Bassin señala que, entre el soberano y sus súbditos, los especialistas de relatos ocupan una suerte de tercera posición de ilusoria neutralidad, de una parte y de otra, en todo momento, invitados a fabricar la imagen que los súbditos tienen del soberano, así como la que el soberano tiene de los súbditos. Ibidem, página 456. Bassin acerca su análisis al realizado por Louis Marin apoyándose en el Prouchat de l'Histoire de Louis XIV con el cual Pellisson Fontanier trató de lograr el cargo de historiógrafo oficial. El rey necesita al historiador, porque el poder político no puede lograr su cumplimiento, su absoluto, sino mediante cierto uso de la fuerza, que es el punto de aplicación de la fuerza del poder narrativo. Marin, 1979, página 26. Véase Marin, 1978. La puesta a punto de métodos que hacen de la historia un oficio y una ciencia fue larga y prosigue. En Occidente ha pasado por momentos de estancamiento, de aceleración y de amortización, a veces por retrocesos, no avanzó con el mismo ritmo en todas sus partes, no siempre dio el mismo contenido a las palabras con las que se intentaba definir sus objetivos, incluso el aparentemente más objetivo, el de la verdad. Seguiremos las grandes líneas de su desarrollo desde el doble punto de vista de las concepciones y los métodos por una parte, de los instrumentos de trabajo por otra. Los momentos esenciales parecen ser el periodo grecorromano del siglo V al I a.C., que inventa el discurso histórico, el concepto de testimonio, la lógica de la historia y funda la historia sobre la verdad, el siglo IV. Durante el cual el cristianismo elimina la idea de azar ciego, da un sentido a la historia, difunde un cálculo del tiempo y una periodización de la historia, el Renacimiento, que comienza trazando una crítica de los documentos fundada en la filología y termina con la concepción de la historia perfecta, el siglo XVII, que con los volandistas y los benedictinos de Saint-Maur sienta las bases de la erudición moderna, el siglo XVIII, que crea las primeras instituciones consagradas a la historia y ensancha el campo de las curiosidades históricas, el siglo XIX, que pone a punto los métodos de la erudición,
constituye las bases de la documentación histórica y extiende la historia por doquier. La segunda parte del siglo XX, a partir de los años 30, conoce simultáneamente una crisis y una moda de la historia. Una renovación y un considerable ensanchamiento del territorio del historiador, una revolución documental. Vamos a dedicar la última parte de este artículo a esta fase reciente de la ciencia histórica. Por otra parte, no hay que creer que las largas etapas en que la ciencia histórica no dio saltos no pasaron por progresos en el oficio del historiador, como lo demostró brillantemente Bernard Guéney en lo que hace a la Edad Media, 1977-1980. Con Heródoto lo que ingresa en el relato histórico no es la importancia del testimonio. Para él, el testimonio por excelencia es el personal, donde el historiador puede decir, vi, sentí. Esto es especialmente cierto en lo que hace a su investigación consagrada a los bárbaros, cuyos países recorrió en sus viajes, véase Hartog, 1980. Es cierto también en cuanto al relato de las guerras persas, acontecimientos de la generación que lo precedió y de la que recoge el testimonio directamente o de oídas. Esta prioridad acordada al testimonio oral y al vivido perdurará en la historia, resultará más o menos atenuada cuando la crítica de los documentos escritos pertenecientes a un pasado lejano se ponga en primer plano, pero será reanudada significativamente. Así, en el siglo XIII. Miembros de las nuevas órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, privilegian en su deseo de adherir a la nueva sociedad el testimonio oral personal, el contemporáneo o el muy cercano, prefiriendo por ejemplo insertar en sus sermones siempre cuyos temas están sacados de su experiencia, audivi, antes que de su ciencia libresca, legimus. Las memorias, sin embargo, se han ido convirtiendo más en elementos al margen de la historia que en historia misma, dado que la complacencia de los autores respecto de sí mismos, la búsqueda de efectos literarios, el gusto por la pura narración, la separan de la historia y hacen de ellas un material relativamente sospechoso de la historia. Reagrupar historiadores y memorialistas es concebible desde una perspectiva puramente literaria, subrayan Jan Erard y Guy Palmade, 1964, página 7, que descartaron de su excelente estudio el género memorialista. El testimonio tiende a reingresar en el terreno histórico y en todo caso plantea al historiador problemas con el desarrollo de los medios. La evolución del periodismo, el nacimiento de la historia inmediata, el regreso del acontecimiento, véase Lacucher, 1978, Nora, 1974. Arnaldo Momigliano, 1972, ed 1975, páginas 13 a 15, subrayó que los grandes historiadores de la antigüedad grecorromana trataron exclusiva y preferencialmente el pasado cercano. Después de Heródoto, Tucídides escribe la historia de la guerra del Peloponeso, acontecimiento contemporáneo. Jenofonte trató las hegemonías de Esparta y de Tebas, de las que fue testigo. Polibio dedicó la parte esencial de sus historias al periodo que va de la Segunda Guerra Púnica a su época. Salustio y Livio hicieron lo mismo. Tácito analizó el siglo anterior al suyo y Ammiano Marcelino se interesó sobre todo por la segunda mitad del siglo IV. A partir del siglo V a.C. los historiadores antiguos estuvieron en condiciones de recoger buena documentación sobre el pasado, lo cual no impidió que se interesaran sobre todo por los acontecimientos contemporáneos o recientes. La prioridad acordada a los testimonios vividos o directamente recogidos no impidió a los historiadores antiguos hacer la crítica de estos testimonios. Por ejemplo, Tucídides, en cuanto a los hechos verificados durante la guerra, no creo oportuno describirlos a través de informaciones recabadas al primer llegado o por mi talento, sino que creí que debía escribir los hechos que yo mismo presencié y los referidos por otros analizándolos con exactitud, uno a uno, en la medida de lo posible.
Es muy difícil la búsqueda de la verdad porque quienes habían estado presentes en los hechos no los referían del mismo modo, sino según su buena o mala memoria y según su simpatía por una u otra parte. Tal vez mi historia resulte a quienes la escuchen menos deleitosa, porque le faltan elementos fabulosos, pero para mí sería suficiente que la juzgaran útil quienes quieran indagar la realidad clara y segura de lo que sucedió en el pasado y que un día puede suceder también de acuerdo con las vicisitudes humanas, de modo igual o muy similar. Precisamente fue compuesta como una adquisición para la eternidad, y no para ser escuchada y ganar el certamen de un día. La Guerra del Peloponeso, y 22. Con Polibio, el objetivo del historiador es algo más que una lógica de la historia. Es la búsqueda de las causas. Atento al método, Polibio dedica todo el libro 12 de sus historias a definir el trabajo del historiador a través de la crítica a Taimeo de Tauromenio. Antes había definido su objetivo. Antes de una monografía histórica, escribir una historia general, sintética y comparada, ninguno de los escritores contemporáneos asumió la tarea de escribir una historia universal. Solo a partir del estudio cuidadoso de la conexión y confrontación recíproca de todos los hechos, de sus analogías y diferencias, se puede llegar a extraer de la historia no solo lo útil sino también lo agradable. Y 4. Y sobre todo la afirmación esencial, los historiadores y los lectores tienen que atender no tanto a la exposición de los hechos cuanto a las circunstancias que los precedieron, a las concomitantes y subsiguientes a los hechos mismos, porque si se eliminan del estudio de la historia las causas, los medios y los fines que determinaron los acontecimientos y el resultado afortunado o no que tuvieron, lo que queda en la historia es un espectáculo declamatorio, no una obra instructiva, y sí produce un goce momentáneo, no sirve para el futuro. Las partes indispensables de la historia son las que consideran las consecuencias, las circunstancias concomitantes y especialmente las causas de los acontecimientos. Ibidem, 3, 31 y 32. Dicho esto, no hay que olvidar que Polibio coloca en el primer lugar en la causalidad histórica la noción de fortuna. El primer criterio que utiliza para evaluar un testimonio o un destino es de orden moral. Además, los discursos ocupan un gran espacio en su obra, véase Pedech, 1964. Los historiadores antiguos fundaron la historia sobre todo en la verdad. Lo propio de la historia es ante todo contar la historia de acuerdo con la verdad, asegura Polibio. Y Cicerón formula las definiciones que seguirán siendo válidas durante la Edad Media y el Renacimiento. Sobre todo esta, nam quis nesit primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat. Deinde ne quid veri non audeat. ¿Quién no sabe que la primera ley de la historia es no atreverse a decir nada falso? Y por consiguiente decir todo lo que es verdad. De Oratore, 2.15, 62. Y en el célebre apóstrofe donde reclama para el orador el privilegio de ser el mejor intérprete de la historia, el que le asegura la inmortalidad, y donde lanza la famosa definición de la historia como maestra de vida, olvidamos que, en este texto que en general no se cita entero, Cicerón llama a la historia luz de verdad. Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur. Ibidem, 9, 36. Aun cuando Momigliano insistió justamente en el gusto de los historiadores antiguos por la nueva historia, no habría que exagerar diciendo como Collingwood, 1932, que su método lo ataba a una cuerda cuya longitud era la de la memoria viviente, la única fuente, era un testigo ocular con quien pudiera conversar cara a cara. Tácito, por ejemplo, hace el elogio de los modernos, lo cual va contra la tradición romana, pero muestra su conocimiento y su dominio cronológico del pasado, de un pasado que ha decir verdad aplana y acerca al presente.
Cuando oigo hablar de los antiguos me imagino hombres que nacieron y vivieron mucho tiempo atrás. Pasan por mis ojos Ulises y Néstor, cuya época precede a la nuestra en cerca de 1300 años. En cambio ustedes mencionan a Demóstenes e Hipérides que por lo que consta gozaron de fama en los tiempos de Felipe y de Alejandro a quienes, sin embargo, sobrevivieron. De lo que resulta claro que entre nuestra época y la de Demóstenes transcurren más de 300 años. Ahora bien, si consideras ese intervalo en relación con la fragilidad de nuestras personas particulares, tal vez te parezca largo, pero confrontado con la verdadera duración de los siglos y con la consideración de este tiempo infinito, es muy breve y cercano. En efecto, si como escribe Cicerón en Hortensio, el verdadero gran año es aquel en que se reproduce absolutamente idéntica una determinada posición del cielo y las estrellas. Y si ese año abarca 12.954 de los que nosotros llamamos años, el Demóstenes de ustedes, que me presentan como viejo y antiguo, empezó a existir no solo en el mismo año sino incluso en el mismo mes. Dialogus de Oratoribus, 16, 5-7. Más que la finalidad otorgada a la historia, lo que, desde el punto de vista del instrumental y el método del historiador, parece importante con la historiografía cristiana es su impacto sobre la cronología. Claro que esta última pasó por su primera elaboración por obra de los historiadores antiguos, los que en general no se consideran entre los grandes que utilizaron los historiadores cristianos. Diodoro Sículo estableció una concordancia entre los años consulares y las Olimpiadas. Trogo Pompeo, conocido a través de una síntesis de Justino, presentó el tema de los 4 imperios sucesivos. Pero los primeros historiadores cristianos tuvieron una influencia decisiva sobre el trabajo histórico y sobre el encuadramiento cronológico de la historia. Eusebio de Cesarea, autor a comienzos del siglo RV de una crónica, después de una historia eclesiástica, fue el primer historiador antiguo en manifestar la misma atención de un historiador moderno por la cita fiel del material copiado y la correcta identificación de sus fuentes. Chestnut, 1978. Página 245. Esta utilización crítica de los documentos permitió a Eusebio y a sus sucesores remontarse con seguridad más allá de la memoria de los testimonios vivientes. En términos más generales, Eusebio, cuya obra es un intento paciente, escrupuloso y sobre todo profundamente humano de sistematizar las relaciones del cristianismo con el siglo, Cirinelli, 1961, página 495, no trató de privilegiar una cronología precisamente cristiana, y la historia judeocristiana que hace empezar con Moisés no es para él más que una entre otras, y Bidem, páginas 59-61. Su proyecto un poco ambiguo de una historia sincrónica se sitúa entre una visión ecuménica y un simple perfeccionamiento de la erudición. Y Bidem. Página 63. Los historiadores cristianos tomaron del Antiguo Testamento el sueño de Daniel, Daniel 7, y de Justino el tema de la sucesión de los 4 imperios, babilonio, persa, macedonio y romano. Eusebio, cuya crónica fue retomada y puesta a punto por San Jerónimo y San Agustín, expuso una periodización de la historia en función de la historia sagrada que distinguía 6 edades, hasta Noé, hasta Abraham, hasta David, hasta el cautiverio en Babilonia, hasta Cristo, después de Cristo, y que Isidoro de Sevilla en el Cronicon, comienzo del siglo VII, y Beda en Opera de Temporibus, comienzos del siglo VIII. Trataron de calcular. Los problemas de fecha, cronología, son esenciales para el historiador. También aquí los historiadores y las sociedades antiguas habían sentado sus bases. Las enumeraciones reales de Babilonia y Egipto proporcionaron los primeros cuadros cronológicos. El cálculo de años por reinado empezó hacia el 2000 a.C. en Babilonia. En el año 776 empieza el cálculo de las Olimpiadas, en el 754 la lista de los éforos de Esparta,
En el 686 a 685 la de los arcontes epónimos de Atenas, en el 508 el cálculo consular de Roma. En el 45 a.C. César instituyó en Roma el calendario juliano. El cálculo eclesiástico cristiano se refiere sobre todo a la fecha de la fiesta de Pascua. Las vacilaciones duraron mucho, tanto para fijar el comienzo de la cronología como el del año. Las actas del Concilio de Nicea están fechadas tanto con el nombre de los cónsules como de acuerdo con los años de la era de los Seleucidas, 312 a 311 AC. Los cristianos latinos adoptaron primero por lo general la época de Diocleciano o los mártires, 284, pero en el siglo V el monje romano Dionisio el Pequeño propuso adoptar la era Ave Incarnatione, esto es, fijar como comienzo de la cronología el nacimiento de Cristo. El uso no se introdujo definitivamente hasta el siglo XI. Pero todas las investigaciones sobre el cálculo eclesiástico, cuya expresión más relevante fue el Tratado de Temporum Ratione de Beda, 725, a pesar de las vacilaciones y los jaques constituyeron una etapa importante en el camino del dominio del tiempo, véase el parágrafo dedicado al calendario Cordoliani, 1961, Genee, 1980, páginas 147 a 165. Bernard Genee mostró cómo el occidente medieval tuvo historiadores empeñados en la reconstrucción de su pasado y dueños de una lúcida erudición. Estos historiadores, que hasta el siglo XIII fueron sobre todo monjes, se beneficiaron ante todo de un acrecentamiento de la documentación. Se vio que los archivos son un fenómeno muy antiguo, pero la Edad Media acumuló papeles en los monasterios, en las iglesias, en la administración real y multiplicó las bibliotecas. Se constituyeron los legajos, el sistema de citas, que precisaban libro y capítulo, se generalizó, especialmente bajo la influencia del monje Graciano, autor de una compilación del derecho canónico, el Decretum, en Bolonia, c. 1140, y del teólogo Pedro Lombardo, obispo de París, muerto en 1160. Se puede considerar el final del siglo XI y la mayor parte del siglo XII como el tiempo de una erudición triunfante. La escolástica y las universidades, indiferentes y aún hostiles respecto de la historia, que en ellas nunca se enseñó, Borst, 1969, sellaron cierta regresión de la cultura histórica. Sin embargo, un amplio público laico siguió amando la historia, y a finales de la Edad Media estos aficionados, caballeros o comerciantes, se multiplicaron, y el gusto por la historia nacional pasó a un primer plano mientras se afianzaban los estados y naciones. De todos modos, el lugar de la historia en el saber seguía siendo modesto, hasta el siglo XIV fue considerada como una ciencia auxiliar de la moral, del derecho y sobre todo de la teología, véase Lammers, 1965, aunque Hugo de San Víctor, en la primera mitad del siglo XII, dijera en un texto relevante, de Tribus Maximi Circumstantiis Gestorum, que era Fundamentum Amnis Doctrinae, el fundamento de toda ciencia. Pero la Edad Media no representa un hiato en la evolución de la ciencia de la historia, por el contrario, conoció la continuidad del esfuerzo histórico, Genee, 1980. Página 367. Los historiadores del Renacimiento prestaron servicios eminentes a la ciencia histórica, impulsaron la crítica de los documentos con ayuda de la filología, empezaron a laicizar la historia y a eliminar de ella los mitos y leyendas, colocaron las bases de las ciencias auxiliares de la historia y estrecharon la alianza de la historia con la erudición. El comienzo de la crítica científica de los textos se remonta a Lorenzo Valla, que en su De falso credita et mentita Constantini Donatione Declaratio 1440, escrita a petición del rey aragonés de Nápoles en lucha con la Santa Sede,
prueba que el texto es falso porque la lengua empleada no puede remontarse al siglo IV, sino que pertenece a 4 o 5 siglos más tarde. Así las pretensiones de Papa sobre los estados de la Iglesia fundadas en esta supuesta donación de Constantino al Papa Silvestre se fundaban sobre la falsificación carolingia. Así nació la historia como filología, es decir, como conciencia crítica de sí y de los otros, Garin, 1951, página 115. Valla aplicó la crítica de los textos a los historiadores de la antigüedad, Livio, Herodoto, Tucídides, Salustio y también el Nuevo Testamento, en sus adnotaciones, para las cuales Erasmo escribió el prefacio de la edición parisina de 1505. Pero sus Historiae Ferdinandi Regis Aragoniae, padre de su protector, llevada a cabo en 1445 y publicada en París en 1521, no es más que una serie de anécdotas referidas esencialmente a la vida privada del soberano. Véase Gaeta, 1955. Como Biondo es entre los historiadores humanistas el primer erudito, Valla es el primer crítico. Después de los trabajos de Bernard-Guénit tal vez no se pueda mantener una afirmación tan radical. En sus manuales de historia antigua, Roma Instaurata, 1446, impresa en 1471, Roma Triumphans, 1459, impresa en 1472, y en su Romanorum Decats, que son una historia de la Edad Media desde 412 a 1440, Biondo fue un gran recolector de fuentes, pero en sus obras no hay crítica de las fuentes ni sentido de la historia. Los documentos se publicaron uno junto al otro, a lo sumo en las Decats el orden es cronológico, pero Biondo, secretario del Papa, fue el primero en insertar la arqueología en la documentación histórica. En el siglo XV los historiadores humanistas inauguraron una ciencia histórica profana libre de fábulas y de invenciones sobrenaturales. Aquí el gran nombre es Leonardo Bruni, canciller de Florencia, cuyas Historiae Florentini Populi, hasta 1404, ignoran las leyendas sobre la fundación de la ciudad y no hablan nunca de la intervención de la providencia. Con él empezó el camino hacia una explicación natural de la historia, Feuter, 1911. Hans Baron, 1932, pudo hablar de la Profanicierung de la historia. El rechazo de los mitos pseudohistóricos dio lugar a una larga polémica a propósito de los supuestos orígenes troyanos de los francos. De vez en cuando, Etienne Pasquier en las Recherches de la France, el primer libro es de 1560, 10 libros en la edición póstuma de 1621, François Hotman en su Franco-Gallia 1573, Claude Fauchet en las Antiquités Gauloises Francoises jusqu'à Clovis 1599 y Lancelot Boisin de la Popeliniere en el Design de l'Histoire Nouvelle des François 1599 ponen en duda el origen troyano, mientras Hotman sostiene de modo convincente el origen germánico de los francos. Hay que subrayar en estos progresos del método histórico el papel de la Reforma. Suscitando polémicas sobre la historia del cristianismo y libres de la tradición eclesiástica autoritaria, los reformados contribuyeron a la evolución de la ciencia histórica. Por último, los historiadores del siglo XVI, sobre todo los franceses de la segunda mitad del siglo, retomaron la antorcha de la erudición de los humanistas italianos del 400. Guillaume Boudet aporta una importante contribución a la numismática con su tratado sobre las monedas romanas, De Asset Partibus Eius 1514. Giuseppe Justus Caligero partió de la cronología en De Emendatione Temporum 1583. El protestante Isaac Casaubon, fénix de los eruditos, replica a los Anales Eclesiásticos del muy católico cardenal Cesare Baronio, 1588 a 1607, con sus exercitaciones 1612, también el flamenco Justo Lipsio enriquece la erudición histórica, sobre todo en el campo filológico y numismático. Se multiplican los diccionarios,
como el Thesaurus Linguae Latinae de Robert Estienne 1531 y el Thesaurus Graecae Linguae de su hijo Henry 1572. El flamenco Jan Crotter publica el primer Corpus Inscriptionum Antiquarum, del cual Scaliger compila el índice. Por último, no hay que olvidar que el siglo XVI da a la periodización histórica la noción de siglo, véase Legave, o B-Cit, segunda parte, cap. 2. Mientras los humanistas, imitando la antigüedad, a pesar de los progresos de la erudición, mantenían a la historia en el campo de la literatura. Algunos de los grandes historiadores del siglo XVI y comienzos del XVII se distinguen explícitamente de los hombres de letras. Muchos son juristas, Bodin, Vignier, Hotman, etc., y estos Events gens de robe anuncian la historia de los filósofos del siglo XVIII, Huppert, 1970. Donald Kelley mostró, 1964, que la historia de los orígenes y la naturaleza del feudalismo no se remonta a Montesquieu, sino a los debates de los eruditos del siglo XVI. La historia nueva que querían promover los grandes humanistas de finales del siglo XVI y comienzos del XVII fue duramente combatida en la primera parte del siglo XVII, e incluida entre las manifestaciones del libertinaje. El resultado fue la creciente separación entre erudición e historia, en el sentido de historiografía, relevada por Paul Hazard, 1935, y George Huppert, 1970. La erudición hizo progresos decisivos durante el siglo de Luis XIV, mientras la historia pasaba por un profundo eclipse. Los estudiosos del siglo XVII parecen desinteresarse de los grandes problemas de la historia general. Compilan glosarios, como ese gran leguleyo que fue Ducange, 1610 a 1688. Escriben vidas de santos como Mabillon. Publican fuentes para la historia medieval, como Baluce, 1630 a 1718, estudian las monedas como Vaillant, 1632 a 1706. En suma, tienden a investigaciones propias de anticuarios antes que de historiadores, y Bidem, página 178. Dos empresas tuvieron una importancia particular. Se colocan en el marco de una investigación colectiva. La gran innovación consiste en el hecho de que en los años del reinado de Luis XIV, la erudición fue conducida colectivamente, Lefebvre, 1945 a 1946. En efecto, es una de las condiciones que exige la erudición. La primera es la obra de los jesuitas, cuyo iniciador fue Heribert Rosveide, muerto en Amberes en 1629, que había establecido una suerte de repertorio de vida de santos, manuscritos conservados en las bibliotecas belgas. Partiendo de sus documentos, Jean Valland hizo que sus superiores aprobaran el plan de una publicación de vidas de santos y documentos hagiográficos, presentados de acuerdo con el orden del calendario. Así se formó un grupo de jesuitas especializados en hagiografía, a quienes se denominaría volandistas, y que publicaron en 1643 los dos primeros volúmenes del mes de enero de los Acta Sanctorum. Los volandistas siguen en plena actividad en un campo que no dejó de estar en el primer puesto de la erudición y la investigación histórica. En 1675 un volandista, Daniel van Papenbroek, Papebroch, publicó en el tomo segundo de abril de los Acta Sanctorum una disertación sobre el discernimiento entre lo verdadero y lo falso en los viejos códices. Papenbroek no fue especialmente hábil en la aplicación de su método. Un benedictino francés, Mabillon, se convertiría en el verdadero fundador de la diplomática. Jean Mabillon pertenecía al otro equipe que daba a la erudición sus patentes de nobleza, la de los benedictinos de la Congregación Reformada de Saint-Maur, que hicieron entonces de Saint-Germain-des-Prés, en París, la ciudadela de la erudición francesa. Su programa de trabajo había sido redactado en 1648 por Luc de Achery.
Su campo abrazaba a los padres de la Iglesia griegos y latinos, la historia de la Iglesia, la historia de la Orden Benedictina. En 1681, Mabillon, para refutar a Papenbroek, publicó De Re Diplomatica, que estableció las normas de la diplomática, estudio de los diplomas, y los criterios que permiten discernir la autenticidad de los actos públicos o privados. Mark Black, no sin exageración, ve en 1681, el año de la publicación de Re Diplomatica, una gran fecha en la historia del espíritu humano, 1941 a 1942. La obra enseña sobre todo que la concordancia de dos fuentes independientes establece la verdad, e inspirándose en Descartes aplica el principio de hacer en todas partes desmontajes tan completos y revisiones tan generales, como para quedar seguros de no omitir nada, de sí, 1961, página 641. Se conocen dos anécdotas que muestran hasta qué punto, al pasar del siglo XVII al XVIII, el divorcio entre la historia y la erudición se hizo profundo. El padre Daniel, historiógrafo oficial de Luis XIV, que fue ter. 1911, definió, sin embargo, como un trabajador concienzudo, cuando se disponía a escribir su Histoire de la Miles Francaise 1721, fue llevado a la Biblioteca Real donde le mostraron 1200 obras que podían serle útiles. Durante casi una hora consultó varias de ellas y por fin declaró que todos esos libros eran papelería inútil que no necesitaba para escribir su historia. El abad de Bertot había terminado una obra sobre el asedio de Rodas por parte de los turcos, le trajeron documentos nuevos. Él los rechazó diciendo, ya hice mi asedio, Herari Palmade, 1964, página 28. Este trabajo de erudición prosiguió y se extendió en el siglo XVIII. El trabajo histórico se adormiló, despertó sobre todo en ocasión del debate sobre los orígenes, germánicos o romanos, de la sociedad y las instituciones francesas. Algunos historiadores volvieron a la búsqueda de las causas, pero uniendo la erudición atenta a esta reflexión intelectual. Esta alianza justifica, a pesar de algunas injusticias para con el siglo XVI, la opinión de Collingwood, en el sentido estricto en que Gibbon y Manson son historiadores, no hay historiador antes del siglo XVIII. Esto es, no hay autores de un estudio crítico o constructivo cuyo campo sea todo el pasado humano tomado en su integridad y cuyo método sea la reconstrucción del pasado a partir de los documentos escritos y no escritos, analizados e interpretados con espíritu crítico, citado en Palmade, 1968, página 432. Por su parte, Henry Meru subrayó que, lo que constituye el mérito de Gibbon, célebre autor inglés de la History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1776 a 1788, es precisamente haber realizado la síntesis entre el aporte de la erudición clásica, tal como se había formulado poco a poco entre los primeros humanistas hasta los benedictinos de Saint-Maur y sus émulos, y el sentido de los grandes problemas humanos considerados desde lo alto y ampliamente, como podía haberlo desarrollado en la familiaridad con los filósofos, 1961, página 27. Con el racionalismo filosófico, que como se ha visto no tuvo sino consecuencias fecundas en la historia, con el definitivo rechazo de la providencia y la búsqueda de causas naturales, los horizontes de la historia se extienden a todos los aspectos de la sociedad y a todas las civilizaciones. Fenelon, en un Prouchat de un traité sur l'histoire 1714, pretende del historiador que estudie las costumbres y el estado de todo cuerpo natural, que muestre su originalidad, su verdad, lo que los pintores llaman la indumentaria, y simultáneamente los cambios. Toda nación tiene sus costumbres, muy diferentes de las de los pueblos vecinos. Todo pueblo cambia a menudo a través de sus propias costumbres. Mencionado en Palmade, 1968, página 432.
Voltaire, en sus Nouvelles Considerations sur l'Histoire. 1744, había pretendido una historia económica, demográfica, historia de las técnicas y las costumbres y no solo historia política, militar, diplomática. Historia de los hombres y no solo historia de los reyes y los grandes. Historia de las estructuras y no solo de los acontecimientos. Historia en movimiento, historia de las evoluciones y transformaciones, y no historia estática, historia marco. Historia explicativa, y no meramente historia narrativa, descriptiva o dogmática. En fin, historia global. Le Gave, 1978. Al servicio de este programa, o de programas menos ambiciosos, el historiador pone una cuidadosa erudición que iniciativas cada vez más numerosas y, lo que es nuevo, las instituciones, tratan de satisfacer. En este siglo de academias y sociétés savants, la historia o lo que a ella concierne no es olvidado. En el plano de las instituciones, la elección de un ejemplo puede recaer sobre la Académie des Inscriptions et Belles Lettres de Francia. La pequeña academia, fundada por Colbert en 1663, no comprendía más que 4 miembros y su misión era puramente utilitaria: compilar las inscripciones de las medallas y los monumentos que perpetuaron la gloria del Rey Sol. En 1701 sus efectivos fueron elevados a 40 y se convirtió en autónoma. Fue rebautizada con su nombre actual en 1716 y a partir de 1717 publicó regularmente memorias dedicadas a la historia, la arqueología y la lingüística, y emprendió la edición del Recueil des Ordonnances des Rois de France. En el nivel de los instrumentos de trabajo, se pueden mencionar por una parte el Arte verifier les dates, de la que los Mourinhos publicaron la primera edición en 1750, por otra la Constitución, alrededor de 1717 a 1720, de los Archivos Reales de Turín, cuyos reglamentos son la mejor expresión de la archivística del tiempo, y la impresión del Catálogo de la Biblioteca Real de París, 1739 a 1753. Como representante de la actividad erudita al servicio de la historia puede citarse a Ludovico Antonio Mioretori, nacido en 1672, bibliotecario de la Ambrosiana en Milán en 1694, bibliotecario y archivista del Duque de Este en Módena en 1700, muerto en 1750. De 1744 a 1749 publicó los Anales de Italia, precedidos, 1758 a 1742, por las Antiquitates Italicae Medii Aevi. Tuvo especial relación con Leibniz, véase Campori, 1892. Mioretori tomó como modelo a Mabillon, pero en tanto laico liberal, al modo de los humanistas del Renacimiento, la historia de los milagros y de los presagios. Lleva más lejos que el Maurino la crítica de las fuentes, pero tampoco él es un verdadero historiador. No hay elaboración histórica de la documentación y la historia se reduce a la historia política. Lo que concierne a las instituciones, a las costumbres y mentalidades es rechazado en las Antiquitates. Sus anales debieran llamarse más bien estudios de historia italiana ordenados cronológicamente y no una obra histórica, Feuter, 1911. Desde el punto de vista que aquí nos interesa, el siglo XIX es decisivo porque pone definitivamente en práctica el método crítico de los documentos que interesan al historiador desde el Renacimiento. Difunde este método y sus resultados con la enseñanza y la publicación y una historia y erudición. En cuanto al instrumental erudito de la historia, tomemos como ejemplo a Francia. La Revolución y después el Imperio constituyen los archives nacionales, que colocados bajo la autoridad del ministro del Interior en 1800 pasan a la del ministro de Instrucción Pública en 1883. La Restauración creó la École des Chartes en 1821,
para formar un cuerpo de archivistas especializados que tenían que ser más historiadores que administradores, y a quienes fue reservada a partir de 1850 la dirección de los archivos departamentales. La investigación arqueológica sobre los principales lugares de la antigüedad fue favorecida por la fundación de las escuelas de Atenas 1846 y de Roma 1874, y el conjunto de la erudición histórica por la fundación de la École pratique des hautes études 1868. En 1804 nació en París la Académie Celtique, para estudiar el pasado nacional francés. En 1814 se transformó en Société des Amicoides de Francia. En 1834 el historiador Guizot, que había llegado a ministro, instituyó un comité de trabajos históricos encargado de publicar una colección de documents inédits sur l'histoire de France. En 1835, la Société Francaise d'Archéologie, fundada en 1833, celebró su primer congreso. La Société de l'Histoire de France nació en 1835. Ya existe una armazón para la historia, cátedras de facultad, centros universitarios, sociétés savants, colecciones de documentos, bibliotecas, revistas. Después de los monjes de la Edad Media, los humanistas y juristas del Renacimiento, los filósofos del siglo XVIII, los profesores burgueses introducían la historia en el corazón de Europa y de su prolongación, los Estados Unidos de América, donde en 1800 se fundó en Washington la Library of Congress. El movimiento era europeo y fuertemente ceñido de espíritu nacional, sino de nacionalismo. Una señal evidente la daba la creación en poco tiempo de una revista histórica, nacional, en la mayor parte de los países europeos. En Dinamarca, Historisk Tidsskrift 1840, en Italia, Archivio Storico Italiano 1842, al cual siguió la Rivista Storica Italiana 1884, en Alemania, Historische Zeitschrift 1859, en Hungría, Esasadok 1867, en Noruega, Historisk Tidsskrift 1870, en Francia, Revue Historique 1876, precedida desde 1839 por la Bibliothèque de l'École des Charts, en Suecia, Historisk Tidsskrift 1881, en Inglaterra, English Historical Review 1886, en los Países Bajos Tidsskrift Borgesgeschiedenis. 1886, en Polonia Kwartalnik Historyzny 1887, y en Estados Unidos, The American Historical Review 1895. Pero el gran centro, el faro, el modelo de la historia erudita en el siglo XIX fue Prusia. No solo la erudición creó en ella instituciones y colecciones prestigiosas como Monumento Germaniaque Histórica a partir de 1826, sino que la producción histórica unió mejor que en ningún otro lugar el pensamiento histórico, la erudición y la enseñanza en la forma del seminario, y aseguró la continuidad del esfuerzo de erudición e investigación histórica. Emergen algunos grandes nombres, el alemán danés Niebuhr por su historia romana, Römische Geschichte, 1811 a 1832, el erudito Watts, alumno de Ranke, autor de una historia de la Constitución alemana, Deutsche Verfassungsgeschichte, 1844 a 1878, y director desde 1875 de los Monumenta Germaniaque Histórica, Mansen, que dominó la historia antigua, donde utilizó la epigrafía para la historia política y jurídica, Römische Geschichte. A partir de 1849, Droysen, fundador de la escuela prusiana, especialista en historia griega y autor de un manual de historiografía. Resumen del historicismo, Grundrisse der Historik, escrito en 1858, publicado en 1868, la llamada Escuela Nacional Liberal de Zwiebel, fundador de la Historische Zeitschrift, Hauser, autor de una historia de Alemania, Deutsche Geschichte, 1854 a 1857, en el siglo XIX, Traichke, etc.
El nombre más grande de la gran escuela histórica alemana del siglo XIX es Ranke, de cuyo rol ideológico en el historicismo ya nos ocupamos. Se le recuerda como el fundador en 1840 del primer seminario de historia donde maestros y alumnos se dedicaban a la crítica de textos. La erudición alemana había ejercido una fuerte seducción sobre los historiadores europeos del siglo XIX, incluidos los franceses, que no estaban lejos de pensar que la guerra de 1870 a 1871 había sido ganada por los maestros prusianos y los eruditos alemanes. Un Mounou, un Jalgen, un Seignovos, por ejemplo, fueron a completar su formación en los seminarios del otro lado del Rin. Mark Black había de confrontarse también él con la erudición alemana en Leipzig. Un alumno de Ranke, Gottfried Kurth, fundó en la Universidad de Lieja un seminario donde el gran historiador belga Henry Pirenne, que en el siglo XX contribuiría a fundar la historia económica, hizo su aprendizaje. Sin embargo, saliendo de Alemania, los peligros de la erudición alemana aparecieron a fines del siglo XIX. Camille Jalgen en 1896 constataba, la historia en Alemania se desmenuza y se deshoja, por momentos, se va perdiendo en una suerte de escolástica filológica. Los grandes nombres desaparecen uno después de otro, da miedo de ver sobrevenir a los epígonos de Alejandro o a los nietos de Carlomagno. Mencionado en Erard y Palmade, 1964, página 77. El historicismo erudito alemán degeneraba en Alemania y en otros lugares de Europa en dos tendencias opuestas, una filosofía de la historia idealista, un ideal erudito positivista que eludía las ideas y excluía de la historia la búsqueda de las causas. A dos universitarios franceses les tocaría dar su estatuto a esta historia positivista, la Introduction aux études historiques, 1898, del Langlois y Seignovos, que al definirse como breviario de los nuevos métodos, retomaba simultáneamente los elementos positivos de una erudición progresista y necesaria y los gérmenes de una esterilización del espíritu y de los métodos de la historia. Por hacer el balance positivo de esta historia erudita del siglo XIX, como hizo Mark Bloch en su Apologie pour l'Histoire, el concienzudo esfuerzo del siglo XIX, permitió que las técnicas de la crítica dejaran de ser el monopolio de un puñado de eruditos, exégetas y curiosos, y el historiador fue llevado de nuevo a la mesa de trabajo. Hay que hacer triunfar los preceptos más elementales de una moral de la inteligencia y las fuerzas de la razón que operan en nuestras humildes notas, en nuestras pequeñas y minuciosas remisiones que hoy desprecian, sin comprenderlas, muchos bellos espíritus, 1941 a 1942, véase también Erard y Palmade, 1964, página 78. Así, sólidamente establecida sobre las ciencias auxiliares, la arqueología, la numismática, el estudio de los sellos, la filología, la epigrafía, la papirología, la diplomática, la onomástica, la genealogía, la heráldica, la historia se instaló en el trono de la erudición. 5. Historia hoy. En cuanto a la historia hoy, por una parte vamos a esbozar su renovación en tanto práctica científica y por otra recordaremos su rol en la sociedad. Vamos a tratar el primer punto de modo relativamente breve, remitiendo a otro estudio, Legave, 1978, donde quien escribe presentó la génesis y los principales aspectos